Yo venía envuelto en el manto del iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de Lacandamí y de Humboldt. Seguí las audaz, nada me detuvo. Llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes esceltas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belón ha sido humillada por el resplandor del iris, ¿y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra? Sí podré, y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen el Cimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento. Tenía a mis pies los umbrales del abismo. Un delirio febril embarga mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad, los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Cree que es algo tal tu universo, que levantaros sobre un átomo de la creación es elevarnos? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito, que es mi hermano. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo, respondí? ¿No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las presiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando a mis rituales astros los soles infinitos, mido sin asombro el espacio que encierra la materia. En tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral, no esconda los secretos que el cielo te ha revelado, di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció, absorto, yerto, por decirlo así. Quedé exámine largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita. Resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Delirio sobre el Chimborazo, Simón Bolívar, 1822. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, realmente si fuéramos parte de la Beat Generation, haríamos así. ¿Cómo estás, Chantal? ¿Cómo están, queridos libronautas? Empezamos este día de hoy con este capítulo especial. Espero que les haya gustado mucho el poema. De este poema es que vamos a conversar el día de hoy. Estamos con un amigo muy especial, filósofo, comunicador social. Tengo entendido que también eres escritor, tengo entendido también. Y bueno, su nombre es Silvestre Montilla. Salúdenlo, chicos. Muchas gracias, Eres bienvenido Chantal, gracias aquí por invitarme a esta propuesta tan novedosa. Sí. Que realmente satisface mucho. Primero como eso, saludar y reivindicar esta propuesta que es peculiar, bastante peculiar en estos tiempos, sobre todo que tanto la producción
como tú, son bastante jóvenes intentando aproximarnos y acercarnos a ese complejo pero divertido mundo de los libros. Bueno, chicos, no olviden que nos patrocina la EMPA. Recuerden, si están interesados en estudiar todo lo que tiene relación a la producción audiovisual, ya saben a dónde acudir. Estamos aquí para ustedes y bueno, espero que disfruten sus estudios en la EMPA. Bueno, continuamos con el programa. Sí, el día de hoy justamente estamos hablando de El delirio del Chimborazo, que es el único poema de Simón Bolívar. Y bueno, vamos a conversar un poco contigo respecto a eso. Si quieres, háblanos antes un poco de ti, respecto a tu trayectoria. Bueno, yo creo que ya lo dijiste completo. Hice estudios de filosofía en la Universidad Central de Venezuela. He trabajado durante muchísimo tiempo en diferentes plataformas de este complejo país que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años en el mundo de la comunicación y acercarnos a comunicar tanto desde el punto de vista histórico como algunas teorías dentro de todo el proceso político. Y bueno, últimamente o en los últimos tiempos trabajando mucho sobre la identidad y la venezolanidad y acercándonos a través de ahí desde la mejor forma que tenemos para hacerlo, que es de nuestra vasta literatura, de la literatura venezolana, tanto desde la narrativa como desde la poesía y bueno, diversos cuentos, eso que llaman cuentística de diversos autores venezolanos. Hoy estamos aquí con El delirio sobre el Chimborazo, que como lo decías muy bien, es como una de las obras poéticas cumbres del Libertador y que, bueno, creo que es poco conocido, se cumplen precisamente este año, 200 años, es el tema central de la celebración del 16º Festival Mundial de Poesía que se va a celebrar en nuestro país, que tiene como sede a nuestro país, que creo que tiene también como la poeta homenajeada Ana María Oviedo, que es una como de nuestras grandes literatas que viene de la Venezuela profunda, es una mujer poetisa que, aunque es trujillana de nacimiento, ha consagrado su vida y su obra a sistematizar y escribir y a narrar el país desde Barinas. Una gran bolivariana también, y coincide precisamente con que el tema del 16º Festival Mundial de Poesía es el delirio sobre el Chimborazo, que como decíamos es de la obra, es el poema cumbre de nuestro Libertador, que lo conocemos mucho o escuchamos mucho de él, pero que difícilmente nos aproximamos dentro de ese universo de cosas que escuchamos de Bolívar. Pocas veces nos detenemos a ver su forma literaria, la forma de hermosura que hay en sus escritos, tanto en los documentos políticos. Creo que hablábamos antes de la grabación, que decía que bueno, este es como el único poema, pero que siempre hay como un verso o alguna forma literaria o alguna forma tanto de poesía o de prosa en alguno de sus escritos, tanto en sus documentos políticos como en sus epístolas personales. Pues, y creo que El delirio sobre el Chimborazo es como esa obra cumbre que, si bien es escrita en un contexto de mucha batalla, de batalla concreta, de guerra concreta en los campos, de batalla política en esa construcción de la independencia, creo que esta es la expresión de esa batalla desde la literatura y desde la poesía. Bueno, sí, en ese momento él estaba pasando por una crisis tal vez dentro desde el contexto existencial. De hecho, ahí vemos mucho dentro de la simbología a Cronos, el tiempo, y la hoz, la cosa, o sea, la imagen a mí me sonó completamente a Dios, o sea, a la construcción, a la comparación entre cómo hemos construido a Dios durante todos estos tiempos. Y cómo en el romanticismo se replantea la cosa, hay como dudas respecto a si Dios existe, o sea, se plantea la duda. Y no solamente la duda, sino ya se deja de vincular a Dios como algo antropomórfico netamente, sino como una fuerza muy similar a la naturaleza, a la cual no podemos dar cuenta ni saber cuáles son sus intenciones. Entonces, me parece muy bello. Acaba de destacar que este poema va de El Chimborazo, es un volcán inactivo de Ecuador, que es muy alto. Él subió, completamente ese volcán hasta arriba, o sea, esa montaña inmensa. Y bueno, eso es un reto. Es un reto que o sea, lo describe con mucho frío, como quien dice, vio a la pelona en ese momento. Vio a la pelona muy cerca y, o sea, ese contexto es muy bello porque vemos el hombre no como el que domina la naturaleza, sino que el que se enfrenta a ella y busca sobrevivir. Y eso me parece muy hermoso cómo lo plantea él. Sí, hay como muchas formas literarias, muchísimas metáforas. Creo que cada una de las metáforas que encontramos en este poema daría como para hacer un programa. Sí. O sea, una gran carga filosófica, además de poética, en este poema escrito en prosa de Bolívar.
pero creo que hay elementos importantes de lo que has dicho. Primero, mirar a nuestros héroes desde su humanidad, desde su corporeidad, que son hombres en una determinada circunstancia de tiempo que los rebasa en su humanidad, pero que ciertamente en última instancia siguen siendo hombres. Estamos mirando y nosotros a los televidentes, pensarnos nosotros con 30 años frente a la titánica tarea de no solamente de la independencia, que capaz y no era lo más fácil, sino de construir una nueva propuesta tanto de país como de sociedad. Sí. Y entonces es ese Bolívar, hay que mirar el contexto en el que se escribe este poema. O sea, como ciertamente dices, en Ecuador el Chimborazo hasta ese momento es la montaña más alta conocida en el mundo, no se había descubierto ni sistematizado la altura del Everest. Es mirar al mundo, a eso que se llamaba en ese momento el Nuevo Mundo. Es como una abstracción, cómo lo miramos. Y también mirar que esa propuesta de la idea bolivariana de construcción de un nuevo país y de una nueva sociedad, si bien era de las personas que habitaban ese tiempo, esa época histórica, es la plena conciencia de Bolívar que lo trascendía, que eran ideas que iban a ser trascendentes en el tiempo. Y en ese momento es el que en el poema él intenta dialogar con el tiempo, sí, ubicarse. Hay la metáfora del Chimborazo, que si bien es una montaña alta con muchísima mitología por los indígenas que habitaban o que han habitado históricamente en ese lugar, Riobamba, en Ecuador, es mirar al mundo desde esa altura existencial. Decía el contexto, creo que el contexto es muy importante de mirar a Bolívar rebasado, angustiado, o sea, evidentemente angustiado, o sea, nos angustiamos nosotros ante problemas cotidianos que tenemos, sí, nos preguntamos sobre nuestro papel en el mundo, sobre nuestro papel en la ciudad, frente al amor, frente a la pareja, frente a los proyectos que tenemos personales. Imagínate un hombre de 30 y tantos años de edad frente a la tarea titánica de construir una independencia. Se venía del triunfo de la batalla de Pichincha y se estaban preparando batallas decisivas como era la de Ayacucho y posterior Colombia, que es la batalla con la que administrativamente se inicia la Gran Colombia. Sí. Y además había conocido a ese gran amor de su vida que había permitido todo ese relato y construcción de narrativas y formas literarias hermosísimas, que es Manuela Sáenz. La había conocido justamente ese mismo año en Ecuador, con el que surgieron muchísimos versos que también son merecedores de todo estudio de literatura y poesía. Que cabe destacar que es uno de los grandes amores de su vida, porque también tenemos a Pepita, que no hay que olvidarla. Sí, Pepita Machado. Pepita hay un muy buen libro de Herrera Luque, del vuelo del Alcatraz, que acaba de sacarla a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo. Lo acaba de editar el Ministerio de la Cultura y está muy bueno ese libro, yo lo recomiendo. Se llama la edición Bicentenario, que es como una compilación de textos y obras que se escribieron a propósito o desde la guerra o desde la batalla de Carabobo, y está este libro de Herrera Luque donde sistematiza muy bien los amoríos de Bolívar con Pepita Machado, que creo que también es muy poco conocido, sí, en nuestra historia, y que vale la pena no se conversa tanto para acercar al Bolívar el Bolívar de carne y hueso, que merece ser estudiado, profanado, tocado, para poder ser emulado, más allá de una figura de deidad que hemos aprendido de él. De hecho, me recuerdas a un libro que leí, que apenas lo mencioné, vamos a una triba, señores, pero dame un chance. No sé si tú leíste El Divino Bolívar, que es un ensayo que habla justamente de eso. Es muy denso, muy fuerte de leer, o sea, es un libro pequeño, pero es fuerte de leer. Él justamente es un ensayo sobre tratar de desvincular y salirnos de endiosar a Bolívar y estudiarlo como lo que es. O sea, eso es lo que propone ese intelectual, porque no recuerdo exactamente qué era él en su momento. Bueno, chicos, vamos con una trivia y terminamos conversando de... Bien, señores, eso fue la trivia. Puedes participar tú también. Recuerden participar a través de las redes sociales. Y bueno, continuamos con el tema. Estamos conversando respecto a tu opinión sobre endiosar a Bolívar, así que a un nivel de Dios por el hecho de haber sido un héroe histórico. De hecho, muchos países cometen el mismo error. A veces también por un tiempo vimos a Napoleón de la misma manera, como un dios. Bueno, de hecho hasta Hegel dice que él vio al espíritu a caballo cuando lo vio en su viaje por Alemania junto a sus amigos. Cuéntame,
respecto a esto, si quieres sigue. Sí, yo creo que es como inevitable que precisamente un líder, un héroe, es alguien que sobresale sobre la manada, sobre el común, y la tendencia inevitable es a endiosarlo, a mirarlo desde lo mitológico, con capacidades sobrenaturales. Yo lo que digo que esa admiración que sentimos tanto por Bolívar como por nuestros seres no nos puede limitar de esa aproximación que decíamos en el segmento anterior, de también mirarlo como hombres de carne y hueso, como hombres y mujeres en carne y hueso, en un contexto histórico determinado, y también con las angustias y padecimientos ante la abrumadora tarea que la historia les impone en ese momento. Y creo que como en ninguna otra obra se expresa en El delirio, en El Chimborazo, que decíamos que aunque es un poema de bastante abstracción, que capaz en lo concreto requiere muchísima interpretación, y como todo poema abstracto, capaz y toda interpretación es válida. Nosotros pudiésemos dar aproximaciones a lo que nosotros entendemos a qué intenta Bolívar aproximarse o referirse dentro de todas las formas literarias que aquí conjuga. Pero en lo concreto creo que resume primero la tarea que en ese momento él se plantea, y segundo, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de la construcción mitológica, poética, literaria, la grandeza de la propuesta de la Gran Colombia. Creo que, por ejemplo, es importante decirle, para que ahora nos ven, bueno, la propuesta de la Gran Colombia es una nación que en ese momento era más grande incluso que la Confederación recién nacida, que lo que después se conoce como Estados Unidos de América. O sea, es una propuesta con dos continentes, que incluye el Dorado, que el Dorado hoy sabemos, esa gran utopía en la que se embarcaron miles y cientos de europeos, y que terminó siendo como un mito, como uno de los relatos fundacionales nuestros, y que hoy en lo concreto sabemos que representa como el arco minero y la faja petrolífera del Orinoco, y que tenía expresiones bastante concretas. Bueno, esa era como la tarea que se expresa aquí en El delirio sobre el Chimborazo. Sí. Yo quería señalar como otras cosas, no sé si me extiendo, no, pero también es mirar la influencia y la grandeza intelectual de Bolívar. O sea, si bien son hombres que se están fraguando en la batalla, que sabemos lo dura y lo terrible que son las guerras. Las guerras son a veces una suspensión de la razón, ¿no? O sea, donde se expresa la voluntad del más fuerte, donde pareciera que las ideas no tienen cabida, pero si vemos la grandeza de nuestra batalla de independencia, o de nuestra guerra de independencia, como nuestro relato, como nuestro parto histórico, es que también tuvo un gran correlato, o una gran parte en el escenario de la batalla de las ideas. O sea, en la disputa de pensamiento, de construcción de nuevas narrativas, y en eso creo que expresa también el delirio sobre el Chimborazo. Sí. Entonces, decía que, por ejemplo, la grandeza intelectual, si cierro, de Bolívar, aquí vemos, o sea, su grandeza intelectual, vemos que hay síntesis aquí de un hombre que está influenciado primero por los grandes clásicos. Así, aquí está Virgilio, está expresado Homero, están expresados los grandes relatos griegos. De hecho, me recordó mucho la Divina Comedia también. Sí, está Dante, pero también hay una gran influencia del romanticismo que recién está transcurriendo en la Europa de ese tiempo, de finales del siglo XVIII y transcurriendo en el siglo XIX, están también presentes en esta... Claro, es que su momento histórico es romántico. Sí, del movimiento del romanticismo. Creo que aquí en el Chimborazo se expresan todas las angustias, todas esas preguntas existenciales que caracterizan al movimiento romanticismo, del romanticismo europeo. Creo que están aquí el papel del individuo, yo frente a la naturaleza, yo frente al tiempo, yo frente al tiempo y mi papel en el tiempo, o quién soy yo en relación al tiempo, o qué es el tiempo en relación a mí. Creo que están muy expresados aquí en También es interesante porque él plantea en cierto punto que somos constructores de nuestra propia realidad. Y eso es lo que él... Sí, bueno, creo que conversábamos en una pausa que el Bolívar, tanto Bolívar como todos nuestros libertadores son seres profundamente influenciados por el movimiento de la Ilustración francesa, del movimiento de la Ilustración europea, que es el cierre del capítulo de toda la tradición de la escolástica medieval, que tenía una preponderancia por los designios de alguna divinidad sobre nosotros, el hombre, tener solo un papel secundario en la historia, un papel no solo secundario sino pasivo, que no tiene otra cosa sino que resignarse ante el destino que le han asignado los dioses, y en este caso, en el caso concreto europeo, el dios católico, el dios cristiano, y que la influencia precisamente de la Ilustración, tanto en Miranda I, Andrés Bello y Simón Rodríguez, para después en Bolívar y todos nuestros libertadores, es mirar el papel del individuo como constituyente de su realidad, como transformador y constructor de esa realidad. Y ante esa realidad inmensa
inmensa, creo que es donde se ubica Bolívar desde nuestra montaña más alta a mirar ese gran proyecto que es Colombia. Y entonces creo que hay un papel fundamental aquí de mirar y de preguntar. Aquí dice muy bien, o sea, miré era el Dios de Colombia que me invadía, que me abrumaba, que me llenaba. Y desde ahí Bolívar está mirando el tiempo, está mirando la historia, está mirando la trascendencia de la idea de su proyecto. Agradezco mucho tu aporte el día de hoy. Ay, no, agradecido con ustedes por la invitación. Ojalá sigan habiendo espacios como Libronauta. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Medios de Producción Audiovisual EMPA. Bueno, recuerden, si están interesados en este mundo audiovisual y están interesados en estudiar todo lo que tenga que ver con producción audiovisual, bueno, pueden inscribirse y estamos en contacto, chicos. Bueno, los quiero mucho. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Mua, 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 mua.